Bienvenidos a su programa ¿Cómo nace una estrella? Estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a través de Ciudad de Dios Radio. Hoy tenemos el grato placer de ser acompañados por Susan desde Quito, Ecuador. Bienvenida, Susan. Muchas gracias, Freddy, por la invitación, a ti y a Yasmín por darme la oportunidad de exponer mi libro. Tú eres autora de un libro que se llama Confesiones de una mujer sin hijos. Es un título súper interesante. Para conocerte un poco más, ¿podrías hablar un poco acerca de tu niñez? Yo nací en Colombia, en el departamento de Nariño, y crecí en un pueblo pequeñito que se llama La Victoria. La Victoria queda en frontera con Ecuador. Y mi niñez pues fue buena porque a pesar de que pues de niños mi papá nos abandonó y la dejó a mi madre sola, ella se encargó de que tuviéramos una infancia como los demás niños, porque yo jugué como lo que tenía que jugar y disfruté de mi infancia al máximo. No teníamos juguetes grandes como los demás niños, pero nos dábamos los modos con mis primos de jugar. Como crecimos en el campo, entonces nos trepábamos a los árboles a comer los frutos que hay en los árboles. Hacíamos columpios. De hecho, yo me acuerdo, agarrábamos unas sogas y las colgábamos de los árboles, hacíamos columpios y nos robábamos las cabeceras de las camas para sentarnos y jugar con eso, y eso a mi mamá no le gustaba mucho. Entonces yo creo que de niño hacía muchas cosas que a mi mamá le molestaban, pero pues ahora ella le da risa de todo lo que le hacía. Hay muchas anécdotas de eso. Complicado para mi mamá fue cuando ella tenía muchas gallinas de todas las especies, se puede decir, y yo me acuerdo que agarraba las tijeras y les recortaba las plumitas a las gallinas, y según yo les hacía los cortes de cabello, y mi mamá llegaba en las tardes y me regañaba, y bueno, eso es una anécdota que ahora ella se acuerda y le da mucha risa, pero en ese tiempo yo creo que a ella le daba rabia por las cosas que yo hacía. Entonces en mi niñez siempre hice cosas como esos, o sea, siempre terminaba regañada, y cualquier cosa que pasaba en mi casa, mi mamá automáticamente ya sabía que era yo la que hacía cualquier travesura. Porque mis hermanos, ellos eran un poco más calmados. Somos 6 hermanos, yo soy la segunda de 6 hermanos, y creo que todos ellos fueron como más calmaditos para hacer las cosas, y yo como que era, por decir algo, la oveja negra en mi niñez, porque siempre hacía cosas como de ese estilo, siempre me la pasaba haciendo travesuras. Entonces mi niñez yo creo que fue excelente, o sea, no teníamos todo lo que pues un niño desea, como juguete, ropa de marca o así, pero yo me siento feliz por todo lo que viví. Jugué lo que tenía que jugar, hice las travesuras que tenía que hacer, y tengo bellos recuerdos de eso. Si volvieras a ser niña, ¿volverías a repetir lo que hiciste? Pues sí, ¿no? A pesar de que a mi mamá le enojaba mucho, sí volvería a hacer lo que hice, porque pues siempre era, pues mi mamá me decía, tú haces cosas de no agradecer, me decía cuando llegaba, ¿no? Porque yo siempre terminaba haciendo cualquier maldad, pero ahora uno las recuerda y se ríe con eso, porque son parte de la inocencia. Y claro, sí, volvería a hacer todo lo que hice, creo yo. No me arrepiento de nada de lo que hice en mi niñez. Interesante lo que acabas de decir, sobre todo que fue fruto de la inocencia, de querer saber, de querer experimentar. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo, fue una niñez muy bonita. ¿Cómo nace el deseo de escribir?
No, en mi familia no hay escritores. De hecho, en mi familia hay personas que les gusta cantar, a otros les gusta la locución, a otros les gusta bailar, pintar. Y a mí es la única que me ha gustado escribir. Solo vengo descubriendo desde que tenía los 8 años, creo yo. Es que mi abuelita me contaba muchas historias y eso como que me ayudó a imaginar las cosas que ella me contaba. Ella siempre me contaba cuentos de fantasía. Yo no sé si pues ella los escuchó o ella se los inventaba, pero todo el tiempo era narrándome historias, porque cuando mi mamá se iba a trabajar yo pasé la mayor parte de mi tiempo con mi abuela y éramos las dos para todo lado y ella era contándome historias y yo siempre me interesaba por lo que ella me decía y preguntaba y ella me seguía contando. Yo creo que de todos mis hermanos yo fui la que más disfrutó de mi abuela y aprovechó todos esos conocimientos que ella tenía de historias. Pero qué interesante lo que acabas de decir. El hecho de haber aprovechado al máximo los conocimientos de tu abuelita. Y verdaderamente los abuelos tienen muchos conocimientos, muchas experiencias que cuando las comparten con los hijos o los nietos, de verdad que uno se maravilla. Personalmente me encanta hablar con las personas que tienen 80 años en adelante. A veces hay problemas que uno no ve con claridad cómo resolverlos y ellos con 2 o 3 palabras nos dan la salida perfecta. Así que estoy de acuerdo contigo y qué bueno que aprovechaste esa convivencia con tu abuelita. Y este libro, ¿cómo es que nace? Bueno, mi libro, primero a la edad de 20 años yo tomé la decisión de no ser madre. Mi caso fue por el tema económico, o sea, yo tuve mis razones antes de los 20, o sea, entre los 15 y los 20, sí tenía planeado ser mamá, o sea, yo me imaginaba tener 1 o 2 hijos, hasta me imaginaba los nombres, decía, si tengo un niño le voy a poner este nombre, si tengo una niña le voy a poner este nombre. Pero a la edad de 20 años mi situación económica era muy complicada. Entonces me dije, no, pues si hasta los 25 años no tengo una buena posición económica, no quiero traer un ser humano a este mundo. Me hice esa idea prácticamente. Y al principio en mi libro pensé en contar mi historia. Ya tenía hecho la mitad del libro con mi biografía de las razones por las que yo no quería ser madre. Porque de los 25 años en adelante ya empezó la presión social de la familia, los amigos, a decirme cuál era el motivo por el que yo no tenía hijos, y ya me empezaban como todo el tiempo. Yo ahora lo miro eso como un acoso, porque en reuniones familiares me decían, ¿y tú por qué no tienes hijos? Entonces yo le decía, porque no tengo buena posición económica, y entonces ellos me decían, pero eso no es problema, tú puedes sacar un hijo adelante sola, si tu mamá sacó 6 hijos adelante sola, ¿cómo no vas a poder? O sea, nadie empezó a entender mis razones, y yo empecé a sentirme presionada por ese lado, y dije, bueno, voy a crear un libro expresando lo que yo siento y lo que pienso de esto, pero en redes sociales me uní a grupos de mujeres que pensaban lo mismo que yo, y ahí conocí a varias mujeres que también expresaban sus sentimientos y los sufrimientos que ellas habían tenido, y me di cuenta que había mujeres que sufrieron muchísimo más que yo. O sea, prácticamente lo que yo iba a narrar en mi libro no era nada comparado con la protagonista de la historia de mi libro. Una vez yo publiqué en un grupo de Facebook, dije que bueno, que yo me sentía frustrada porque todos me acosaban, me vivían preguntando del por qué no tengo hijos, y una chica mexicana me escribió y me dijo, no te preocupes, dijo, si tú quieres, tú y yo chateamos por interno y yo te voy a enseñar, dijo, a superar esas críticas, dijo, si tú quieres, seamos amigas y yo te cuento mi historia, me dijo.
y comenzó ella a contarme la historia, su infancia, su juventud, la historia de sus parejas, y pues la verdad me rompió el corazón la historia de ella, y le dije, ¿sabes qué? Mi historia no es nada comparada con la tuya, porque tú has sufrido mucho más que yo. Entonces, como ya venían haciendo mi idea de publicar mi libro, porque ese ha sido mi sueño desde siempre, le pregunté, le dije, oye, ¿y tú me dejas contar tu historia? Le dije, ¿tú aceptas que yo a través de un libro cuente tu historia? Y ella me dijo, sí, no hay problema, si quieres, cuéntala. Lo único es que no digas mi nombre, solamente di que soy de México. No digas mi nombre y no hay problema. De hecho, dijo, cuando quieras, nos reunimos y yo te voy contando y tú puedes irlo narrando. Y así lo hicimos, fuimos narrando la historia de ella, aunque habían unos sucesos muy graves que le pasaron a ella. O sea, la historia de ella es mucho más fuerte que la que yo conté en mi libro, porque ella empezó a sufrir como desde los 15 años, creo, simplemente porque ella dijo, no quiero ser mamá, y a ella la golpearon, la insultaron, la humillaron, le dijeron de todo. Y ella dice que en algún momento ella pues iba a tener un hijo por la presión que le hacían sus familiares, sus amigos, su esposo, y dice que cuando ella tocó fondo algo la hizo reflexionar y algo la hizo pensar por fin en ella, y buscó ayuda y empezó a autoayudarse. Cuando le dicen, ¿por qué no tienes hijos? Ella dice que ella no tiene hijos porque no quiere. Simplemente así le responde, y ella dice que lo dice con la frente en alto y sin avergonzarse. Y entonces, de hecho, esa es la primera frase con la que empieza mi libro. Y bueno, ahora hemos estado conversando después de lanzar el libro, porque cuando ya lo lancé, ella fue la primera que lo leyó y lo compró, y entonces lloró y dijo que bueno, primero me agradeció, aunque pues en realidad yo pensaba que yo debía de agradecerle a ella por aportarme su historia. Pero ella dice que estaba agradecida conmigo porque quiere que ese libro pues sea de inspiración para otras chicas que están en la misma situación que ella. Y pues ella dice que sería buena idea lanzar otro libro como la continuación de ese primer libro que hicimos, y esta vez dice narrando todos los demás sucesos que yo decidí omitir, porque la verdad yo cuando iba a lanzar este libro tenía miedo de describir escenas que vayan a ser muy crudas para los lectores, y cuando yo me lancé a esto pues no tenía ni idea y tenía miedo de expresar lo que ella me contó. Ahora que ya sé más o menos cómo son las cosas con Amazon, entonces ella dice que lancemos un segundo libro para contar las cosas que omití en el primer libro, porque son muchísimos más los maltratos a los que ella fue sometida. Entonces estamos en eso, a ver cómo le hacemos para lo del segundo libro. Bien, yo considero que cada persona tiene derecho y es libre de pensar en cierto modo de tener o no tener hijos. Y hay un principio que tú estableces, que la situación económica tú considerabas que no te permitía tener hijos para que no tuvieran una vida complicada. Y es una razón digna de ser mencionada. Tú tienes derecho de la maternidad, de decidir en ese caso tener o no tener hijos. ¿Cuál sería tu consejo para las mujeres que han decidido de la misma manera no tener hijos? Yo les daría el mismo consejo que la protagonista de mi libro me dio, porque yo la verdad sí me sentía muy afectada cuando de los 25 años en adelante empezaron a presionarme por los hijos. Ella me dijo una frase que de hecho lleva mi libro, el subtítulo, que me dijo: siéntete libre, eres una mujer perfecta, me dijo. Así como eres perfecta, me dijo ella. Sin importar si tú decides o no decides ser madre, mientras no le hagas mal a otra persona, las decisiones que tú tomes para tu felicidad, esas van a ser las decisiones perfectas para ti, me dijo. Entonces, yo les diría lo mismo a las mujeres que han decidido tomar la misma decisión.
Mientras no le hagan mal a nadie, las decisiones que cada mujer tome van a ser perfectas. Desde que nacemos libres y debemos sentirnos libres de tomar nuestras decisiones. Mientras no le hagamos mal a otra persona, creo que todos estamos en nuestro derecho de elegir lo que creamos que es más conveniente para nuestra vida. Bien, y ahora yo veo que tú vienes de una familia de autores, porque como me dijiste, hay músicos, hay personas que se han dedicado a la locución y tú también escribes. Pues sí, yo amo escribir, de hecho lo hago desde que tenía los 8 años y tengo muchas obras por ahí guardadas que ahora pienso sacarlas a la luz, ahora que miré que todo es posible, entonces pienso sacar todas mis obras a la luz algún día. Claro que sí, estamos para apoyarte y estamos para servirte. Cuando tengas esos libros, cuando los publiques, pues si nos cuentas, con todo gusto nosotros podríamos entrevistarte una vez más y dar a conocer esas obras maravillosas que hace tiempo has escrito y que finalmente se publicarán. ¿Algo más que quisieras agregarle a nuestra respetable audiencia? Que nunca se rindan con sus sueños, porque en algún momento de mi vida yo creí que escribir un libro era, no sé, para alguien que haya tenido una carrera universitaria o muchos conocimientos en lenguaje o, en fin, se pensaba que era para alguien inalcanzable. Pero todo es posible, si uno se lo propone, todo es posible. Yo ahora me he propuesto escribir un segundo libro que supere al primero. Siempre hay que intentarlo. Excelente, queremos agradecerte profundamente el haber aceptado nuestra invitación. Es un honor escucharte y compartir tus experiencias con la audiencia tanto de Quito, de Colombia y del mundo entero. Queremos desearte felicidades, que la pases muy bien y que con este libro y los que vienen tengas muchos, pero muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, tu esposa, que Dios los bendiga. Un abrazo para ti y tu familia y hasta pronto. Hasta pronto.